Las riquezas de su gracia no se pueden medir en cosas materiales solamente, como tampoco se pueden limitar a las cosas celestiales o espirituales. Es una cosa que usted tiene que entender, que las riquezas, diga conmigo, las riquezas de la gracia de Dios no se pueden medir por cosas materiales solamente, como tampoco podemos medirlas solo por asuntos espirituales. O sea que hay dos extremos: una parte que atribuye las riquezas a cosas materiales solamente, y hay otros que son el otro extremo, en el que dicen las cosas espirituales son la riqueza más grande. Pero de verdad no puede haber riquezas materiales sin riquezas espirituales, y no pueden haber riquezas espirituales sin riquezas materiales, porque Dios es el creador de las dos, y todo creyente entendido espiritualmente tiene que entender que Dios desea que los creyentes posean en toda su dimensión las cosas espirituales y las cosas materiales. Y el texto que tengo en mención en este texto está en Efesios capítulo 1. No hemos salido de Efesios. En quien tenemos, verso 7, capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, en Cristo, el perdón de pecado según las riquezas, diga conmigo, las riquezas de su gracia. Y allí está el texto de las riquezas de su gracia, sobre todo el perdón de los pecados. Y de ahí dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado y acceso a las riquezas de su gracia. Dice, hay una interrogante aquí que tengo: ¿qué incluye las riquezas de su gracia? ¿Qué incluye? ¿En qué cosas están incluidas en las riquezas? Pues no es la riqueza, no es la riqueza de su gracia, son las riquezas de su gracia, ¿verdad? Son muchas las riquezas de su gracia. Entonces, ¿qué incluye? ¿Qué incluye las riquezas de su gracia? Por ejemplo, la salvación es la riqueza más grande que Dios ha dado al hombre, ¿cierto? La familia es una riqueza, la vida es una riqueza, la salud es una riqueza, los hijos son una riqueza. Pero hay cosas que Dios nos dio como riqueza, pero nadie la considera como una riqueza. A ver, usted encuentra una persona que tiene sano completamente su cuerpo, sano su cuerpo, no tiene ninguna enfermedad. Si le hacen un chequeo, sale todo en azul. En azul los check, ¿no? Nada en rojo. Y le hace un examen y está sano completamente. Pero él no tiene una cuenta en el banco, no tiene un buen trabajo, y tiene lo básico para vivir, no se muere de hambre, y él vive. Y usted le pregunta: ¿usted es rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué me vas a decir rico? Yo no soy rico. ¿Usted es pobre? Sí, usted es pobre. Pero vaya, pregúntele cuánto vale ese riñón sano. ¿Cuánto vale? Escuche, ¿cuánto vale ese hígado sano? Porque le aseguro que en el mundo hay traficantes de órganos que si le quiere vender uno, se lo compran en millones y ya es millonario si quiere. Entonces la gente nunca atribuye riquezas
al cuerpo como tal, la vida, la salud, ya no digamos la salvación, pero las riquezas de la gracia de Dios son tan grandes y tan maravillosas que hay gente que se fue de este mundo creyendo toda la vida que fue pobre. Sí, se fue y él todo el tiempo creyó que fue pobre. Él nunca se dio cuenta que fue millonario. A ver, solo haga esto: el día que se enferme, saque cuenta cuánto le cuesta una semana de hospitalización y de medicamento. A ver, ¿y cuántos de ustedes ya tienen, para qué no decirles cuánta edad tienen ya, y nunca ha sufrido ni siquiera una cirugía, y nunca ha estado ni siquiera hospitalizado, y todavía no se da cuenta de cuánto el Señor le ha ahorrado? Que no haya hecho uso correcto de ese don y gracia y favor que Dios le dio es otra cosa, pero que usted verdaderamente tiene riquezas que tal vez nunca las ha valorado, revise. Ya no digamos cuánto vale tu hijo, ya no digamos cuánto vale tu esposa, ya no digamos cuánto vale la iglesia donde te congregas, los recursos que te da, la palabra que te bendice, el pastor que te guía, el líder que te ayuda, la persona que te está llevando para que llegue al cielo, para que vayas con Cristo, para que no te vayas al infierno. Ya no digamos todas las riquezas espirituales que Dios te está dando. Riquezas, porque la gente solo tiene en su mente y en su oído y en su visión riqueza. Cuando lee ahí en los primeros lugares y va al internet y dice los 10 más millonarios del mundo, fulano, sutano, perencejo, y esos son los 10 más millonarios del mundo. Pero ¿sabe qué? Puede ser que ese pobre ni siquiera tenga lo que usted tiene, porque a lo mejor hay muchos de ellos que desearían comprar la salud que algunos de ustedes Dios le ha regalado en este tiempo. Que incluye las riquezas de su gracia. No te las puedo enumerar hoy, pero dentro de ellas hay cosas que son tan maravillosas. Por ejemplo, lo que dice Pablo a los Efesios. Sigo en el libro de Efesios, y dentro de ellos está Efesios capítulo 4 verso 8. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, lo que te hacía esclavo lo cautivó el Señor a través de su sacrificio, y dio dones a los hombres. Diga conmigo dones. A ver, diga conmigo dones a los hombres. Y Pablo lo que está diciendo es repitiendo lo que dice el Salmo 68:18. Mire lo que dice David: subiste a lo alto. Se refiere al espíritu profético de Cristo con el que él está hablando en el Salmo. Recuerden que Pablo lo que está repitiendo es este salmo: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y allí hay una coma del tamaño de Nicaragua para separar. Y dice, y también, a ver, diga conmigo, y también. ¿Para quién? A ver, ¿para quién? Dígalo duro. Toque al que está a su lado y aunque seas rebelde, Dios te dio dones, dígale. Porque sí, dice que hasta los rebeldes le dio dones. Rebelde en el trabajo y con un gran don. Rebelde en la iglesia y con un gran don. Rebelde en la familia y con un gran don. Y aunque uno no puede hacer mucho con la gente rebelde, porque solo pueden servir por una temporada, pero tiene un gran don.
A ver, dígale al Señor, dígale al que está a su lado, y no le tenga miedo de decirle lo que le voy a decir. Dígale: si Dios te dio un gran don, dígale. A ver, dígale, hombre, dígale: si Dios te dio un gran don. A ver, la gente en casa, dígale: si Dios te dio un gran don, por lo menos quítale vos la rebeldía. Quítale la rebeldía, para que ese don que Dios te dio funcione a lo máximo. Pero quiero decirles en este contexto, es que Dios done a los hombres. Y es que porque hay algunos que de verdad creen que solo a los evangélicos Dios los usa. De verdad Dios usa con sus dones hasta a los rebeldes. Porque de alguna manera los que no quieren nada. Es más, mire cómo es Dios. Hay gente que él dice: yo no tengo a Dios ni creo en Dios, pero a mí me gusta servir. ¿Y qué cree? ¿Que eso es de Dios o del diablo? Dice: yo no voy a una iglesia, dice yo, pero a mí me gusta servir. Y hay gente que no va a una iglesia y dice: ¿sabe? Aquí nosotros estábamos en construcción, y cuando comenzamos la construcción, el ingeniero que estaba construyendo me dice: pastor, me dice, le hablé a un amigo que tengo, me dice. Él me dice: no va a ninguna iglesia, pero fíjese, me dice, que le hablé del proyecto, y me dice: ahí le mandó ese camión, me dice. ¿Cómo le dije yo? Sí, me dice, me mandó un camión de volquete. Y aquí pasó el camión de volquete durante todo el proceso de construcción, hasta que ya no podíamos tenerlo por asunto de trabajo que estábamos haciendo. Yo fui a buscar al dueño del camión y le digo: mire, yo quiero conocerlo, porque usted me mandó este camión para que hiciera uso de él, y yo quiero agradecerle. ¿Cuánto le debo?, le dije yo, por todo el tiempo que estuvo allá. No, me dice, yo lo mandé. Es que yo, me dice, yo no voy a las iglesias, me dice, pero donde yo me doy cuenta que hay un proyecto grande que es del Señor, yo me gusta poner allí, me dice, una ofrenda. Y hay algunos que se congregaban en la iglesia y se fueron para la construcción porque miraron demasiado grandes las ofrendas. ¿Ah? ¿Cómo la ve? A ver, diga conmigo: dones. ¿Habrá alguien aquí que dice: yo sé que Dios me dio un don? ¿Habrá alguien aquí que dice: yo sé que tengo más de un don? ¿Habrá alguien aquí que dice: yo sé que tengo hasta más de 2 dones? Mire, el asunto no es que usted tenga el don, el asunto no es que usted tenga 2 dones, el asunto es que por lo menos, si es uno, que lo haga funcionar. Porque esa es la riqueza más grande que Dios te pueda haber dado para prosperar aquí en esta tierra, y para también que bendigas el cielo. Diga conmigo: riquezas. Riquezas. Y los dones son una riqueza. Así que revise el don que usted, Dios le ha dado. Afínelo. Afine ese don, funcione ese don. Y vea esto. Dice este texto, dice Pablo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo quiero que usted escuche esto. Dios permitió que su hijo se hiciera pobre siendo rico. Ahora yo le pregunto a usted: la pobreza de Cristo que habla ahí este texto, se lo voy a leer de vuelta para que lo interprete y haga interpretación. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos.
Y yo le pregunto a muchos creyentes, ¿y esa riqueza es espiritual o es material? Y muchos creyentes me dicen espiritual, así como dijo él. Ahora yo le pregunto, la riqueza, ok, la pobreza espiritual que Cristo padeció, ¿era espiritual o material? Él dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico. Hoy yo le pregunto, ¿la pobreza de la cual Cristo se despojó era espiritual o material? No me diga que no me diga que Cristo vino a la tierra espiritualmente pobre. Pero no me diga que Cristo vino a nacer en la casa del rey Herodes. Y no me diga que Cristo vino como un rico. ¿Cómo vino Cristo? ¿Como rico o como pobre? ¿Para qué? ¿Para que usted fuera pobre o fuera rico? Los creyentes evangélicos espiritualmente viven confundidos. Escuche, no puedes confundirte. Dios decidió que su hijo se hiciera pobre materialmente, para que tú fueras rico materialmente. Ese es el problema, que los creyentes no pueden entender la dimensión de las riquezas espirituales y materiales. Porque si le pregunta a usted, a un creyente, y usted le dice: ¿usted es rico? Espiritualmente, dice. ¿Usted es pobre? Físicamente. A ver, toca al que está a tu lado y decirle: no podés ser rico espiritualmente y pobre físicamente. Como no podés ser pobre físicamente y rico espiritualmente. Dios desea que usted sea rico espiritual y físicamente, pero tendrá que entender que usted ya es rico. No es que va a ser rico, usted ya es rico físico y espiritualmente, porque Él te dio todo de un solo. Lo que pasa es que usted no se cree eso. Lo que pasa es que usted no se cree eso. Lo que pasa es que usted no se lo cree. Pero dice este texto: oye, iglesia y gente que lee la Biblia, mejor quítele ese texto a la Biblia y arránquele esa página. Si usted no cree en esto que le estoy predicando, arránqueselo mejor. Porque si la Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que usted fuera enriquecido, y si usted no cree eso, arránquesela. Pero si usted cree eso, entonces usted crea que usted ya lo es. Usted ya es rico física y espiritualmente. Lo que pasa es que crecimos con mentalidad no de hijo de un rey. Amén, dijo alguien ahí. Crecimos no con la mentalidad de hijo de un rey. Y eso que usted escuchó de que usted hijo de un rey, apenas lo comenzó a escuchar después que se dejó de drogar, después que dejó de fumar, después que dejó de beber alcohol. Entonces todavía le estamos tratando de meter en la cabeza la palabra de Dios, haciéndole creer que usted es hijo de un rey. Pero usted pregúntele a Sonia, que tiene 5 años, si es hija de un rey. Y si ella es princesa, se viste de princesa, habla como princesa, vive como princesa y es dueña del mundo. Sí, porque usted todavía no acepta. Mucha gente, discúlpenme, pero mucha gente no acepta el sacrificio entero de Cristo. Y solo, escuche, solo acepta el sacrificio de Cristo por no irse al infierno.
Porque dice, si no aceptas a Cristo, te vas al infierno. Y eso es verdad. Entonces mucha gente acepta a Cristo solo por no irse al infierno o perderse. Pero déjeme decirle una cosa: el evitarte el castigo eterno solamente es una parte de toda la grandeza del reino de Dios. Pero Él quiere que tú disfrutes de la prosperidad y de la bendición que Él tiene para ti, aquí en la tierra, incluyendo a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tus hermanos, a tus seres queridos. Entonces debes de vivir como Dios dice que eres. Eres rico en Cristo. Eso dice su palabra. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico para que ustedes fueran enriquecidos en todo. Nunca las cosas espirituales están desconectadas de las cosas visibles materialmente. Nunca las cosas, escuche esto, nunca las cosas espirituales están aisladas de las cosas materiales. Siempre están conectadas. Y yo le pregunto a un creyente: ¿qué es más importante, lo material o lo espiritual? Y él siempre me va a responder: lo espiritual. Sí, la mente así te responde. Pero sabe una cosa: si lo material no fuera tan importante para que usted conozca el reino de Dios, entonces Dios no hubiera venido a ser parte de la materia de la cual usted es materia. Usted le pregunta a una persona: ¿y su cuerpo? No, mi cuerpo ¿para qué? Si mi cuerpo se lo van a comer los gusanos, si algún día se deteriora, se hace tierra y no sirve. Pero te pregunto, ¿con qué cuerpo vas a resucitar? ¿Espiritual o material? Tu cuerpo físicamente va a ser el mismo. Tu cuerpo, y aunque tú digas que ya no va a ser materia, pero tu cuerpo, Dios quiere resucitar. No me diga, voy a resucitar en espíritu. Dice, literalmente, ¿sabe qué dice la Biblia? Los cuerpos que murieron resucitarán. Entonces Dios quiere que usted mantenga esa conexión con lo material. Ame las cosas materialmente, no las desprecie, cuídelas. Ame su cuerpo como Dios lo ama. Ame su vida como Dios la ama. Cuide las cosas materiales como Dios se las dio, porque ellas son parte del funcionamiento de su reino. Vea lo que dice este texto: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que Dios dijo, escuche esto, trato de dejar esto como un entendimiento espiritual. O sea que Dios dijo así: quiero que las generaciones del año 2022 me conozcan. Pero ¿cómo hago para que me conozcan? Dijo Dios. Estoy parafraseando. Voy a crear el mundo físico donde ellos vivan, y a través de ese mundo físico que ellos me conozcan a mí. Entonces creó al mundo. Dice la Biblia, las cosas invisibles de Él. Escuche, rumee el texto. A ver, rumee el texto, mastíquelo. Las cosas invisibles de Él. ¿De quién? De Él. ¿De quién? De Dios. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde lo creado. Te habla al Dios que tú adoras, al Dios que tú sirves, al Dios que tú honras, y el Dios que te hizo dueño también de las cosas creadas. Este texto nos muestra que Dios quiere
que lo conozcamos a través de las cosas visibles. Dice Pablo: oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El deseo de Dios el Padre es que todos alcancen la herencia. Dios, en su plan de salvación para la humanidad, quiere que todos los hombres sean salvos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Jesús, el Hijo de Dios, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios desea que el ser humano lo conozca, pero Él siempre quiere que usted tenga una experiencia física también. Y esa experiencia física con las cosas es porque Dios te quiere hacer partícipe, te quiere poner cosas en las manos. Él quiere que tú las veas, Él quiere que tú las experimentes, Él quiere que tú veas todo lo que Dios creó como parte de todo lo que Él desea para su pueblo. Viva como el dueño. ¿Cómo debe de vivir? No lo entiende. Viva como el dueño, o viva como el hijo del dueño. 20%. Viva como dueño o viva como el hijo del dueño. Porque Dios es dueño de todas las cosas y Él quiere que usted sepa que Él lo conectó con las cosas físicas para hacerle ver las cosas materiales, espirituales y materiales. Él desea que sus hijos entiendan que mientras vivan en la tierra, escuche esto, ¿cómo Dios podría dar a conocer que Él está contigo? Usted pudiera decir: si Dios hace un milagro y me sana, es una forma. Si Dios me perdona del pecado y me hace transformar y me saca de la droga, es otra forma. Y hay tantas formas que Dios puede manifestar que Él está contigo. Pero hay una forma que los creyentes han obviado, y es esta: la prosperidad económica en medio de la crisis. ¿Ves que no la cree? La prosperidad económica en medio de la crisis es otra forma de Dios manifestar que Él está contigo.